El primer ministro de Hungría pronostica cuántos territorios podría perder Ucrania. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, dio su pronóstico sobre los territorios que Ucrania podría perder al terminar el conflicto armado con Rusia. En un encuentro cerrado del partido político Fidesz Unión Cívica Húngara, el político dijo que el país eslavo podría terminar sin una parte considerable de sus territorios, informa el periódico Nepsava. El conflicto en Ucrania amenaza con durar hasta 2030. Al final, Kiev podría perder un tercio o la mitad su territorio, sentenció Orbán. Al mismo tiempo, el primer ministro culpó a Occidente por los combates a plena escala que se están desenvolviendo en el país. De acuerdo con Orbán, el conflicto sería de carácter local, pero se entrometió Occidente y lo hizo global. Además, volvió a tildar a las sanciones antirrusas de un tiro en el pie que se está pegando la Unión Europea. Debido a la crisis energética, causada por las sanciones, hasta un 40% de la industria europea podría parar este invierno. El primer ministro húngaro critica regularmente la Unión Europea por su política antirrusa. Destacó que literalmente miles de sanciones fueron aplicadas contra Moscú, pero que el país euroasiático no tambalea, mientras que Europa ya perdió 4 gobiernos y se encuentra en una profunda crisis económica y política. Además, los países de la Unión Europea perdieron su oportunidad de ser los intermediarios en el conflicto de Ucrania, puesto que no fueron capaces de hacer que Kiev cumpliera los acuerdos de Minsk. Aunque esto no debería ser una sorpresa, pues como lo dijo el propio expresidente ucraniano Petro Poroshenko, el régimen de Kiev nunca tuvo la intención de cumplirlos y se aprovechaba de las negociaciones para prepararse mejor para una solución militar en Donbass. Por su parte, el ex canciller de Rumanía Andrei Marga se ha mostrado mucho más radical en su opinión sobre lo que le depara el futuro a Ucrania. De acuerdo con él, las fronteras de la Ucrania moderna son antinaturales y Kiev debería ceder partes de su territorio a los estados vecinos a los que estas tierras pertenecen por derecho. Insistió en que el conflicto debe resolverse por medio de negociaciones de los principales actores internacionales, Rusia, China, Estados Unidos y la Unión Europea, que deberían concordar una nueva estructura de seguridad. Según Magra, Ucrania debería ceder Transcarpatía a Hungría, Galicia a Polonia, Bucovina a Rumanía y Donbass y Crimea a Rusia, pues estos territorios pertenecen en realidad a otros países. El Ministerio de Exteriores rumano se desmarcó del comentario de Magra, pero el ex canciller insistió en sus declaraciones. La ayuda militar de Occidente a Ucrania provocará más sufrimiento y solo empeorará la situación. Cada vez son más las voces que critican la postura de la Alianza Transatlántica y las políticas de Estados Unidos y Europa respecto al conflicto en Ucrania. Su masivo apoyo militar a Kiev y el efecto que causan las sanciones antirrusas parecen ser una jugada mal pensada que solo golpea más a los propios países occidentales. Estados Unidos y la OTAN han lanzado en realidad una guerra indirecta contra Rusia en Ucrania, que también supone una amenaza para Europa, ha declarado el ex vicecanciller austriaco Heinz Christian Strache a través de su canal de YouTube. Los que piensan que los suministros de armas de Estados Unidos y de los Estados miembros de la OTAN ayudarán a Ucrania simplemente no piensan de forma realista y acabarán dándose cuenta de su error.
La ayuda militar occidental provocará un terrible sufrimiento humano, un mayor agravamiento de la situación y un número inimaginable de víctimas humanas. Strache pidió a los dirigentes de la Unión Europea y a las autoridades austríacas que fueran prudentes y resolvieran la escalada del conflicto por la vía diplomática lo antes posible. El ex vicecanciller también recordó a los dirigentes de su país la necesidad de respetar el principio de neutralidad permanente, consagrado en la Constitución, y de no permitir el suministro de armas al régimen de Kiev a través de su territorio. Además, llamó la atención sobre las nefastas consecuencias de las sanciones impuestas a Rusia por los países occidentales y abogó por su levantamiento. Se acercan un otoño y un invierno dramáticos, en los que nos enfrentaremos a una grave escasez de gas y electricidad y en los que nuestra economía quedará finalmente destruida, concluyó Strache. La OTAN decidió transferir misiles de largo alcance y vehículos blindados a Ucrania. Ucrania recibirá misiles de largo alcance y vehículos blindados adicionales de la OTAN. A pesar del hecho de que Rusia advirtió firmemente a Occidente y los Estados Unidos sobre las consecuencias del suministro de misiles de largo alcance a las Fuerzas Armadas de Ucrania, se supo que la OTAN todavía decidió transferir tales armas a las tropas ucranianas. Por el momento, sigue siendo desconocido si se trata de suministrar a Ucrania ATACMS de largo alcance, misiles Harpoon o misiles de otro tipo. Sin embargo, el alcance implica que los misiles podrán alcanzar objetivos a distancias de más de 150 kilómetros. El asesor del jefe de la oficina del presidente ucraniano, Mikhailo Podolyak, dijo que la OTAN aún así decidió la necesidad de suministrar a Ucrania armas de misiles de largo alcance, a pesar del hecho de que esto podría agravar significativamente las relaciones entre el bloque militar y Rusia. Al mismo tiempo, se desconoce qué tipo de misiles la OTAN tiene la intención de transferir a Ucrania, ya que además de los misiles ATACMS, los mismos misiles AGM-84 Harpoon son capaces de alcanzar objetivos a distancias de hasta 240-280 kilómetros, y su ventaja es que pueden ser lanzados, incluso desde el Mar Negro. El nuevo avión no tripulado kamikaze ruso Geran-2 destruyó a la tripulación del cañón autopropulsado 2S-3 Acacia. Los drones Geran-2 resultaron ser un medio altamente efectivo para combatir las posiciones de artillería ucranianas. Los drones, cuya existencia en servicio con el ejército ruso se conoció la semana pasada, demostraron ser un medio extremadamente efectivo para derrotar las posiciones ucranianas. La razón de esto fue el largo alcance del uso de tales drones, así como la capacidad de estos últimos para estar en el aire durante mucho tiempo. Un ejemplo del uso de tales drones fue la destrucción del cañón autopropulsado ucraniano 2S-3 Acacia, que en realidad fue destrozado, dispersando elementos individuales de este vehículo de combate en un radio de varios cientos de metros.
El daño causado a la instalación de artillería autopropulsada es crítico, si bien se puede observar que el cañón autopropulsado en sí fue en realidad desgarrado en varias partes, y aunque esto sucedió después de la detonación de la munición de la instalación de artillería, el daño causado por este último por el propio dron es muy grave, ya que el dron lleva una carga suficientemente grande en su poder. Según datos preliminares, los drones Geran ya han destruido varias instalaciones de artillería y tanques, lo que, con un costo relativamente bajo de un dron, hace que esta arma sea extremadamente efectiva. En la central nuclear del sur de Ucrania, a 300 metros del reactor nuclear, una fuerte explosión tronó. Una fuerte explosión ocurrió en la planta de energía nuclear del sur de Ucrania. La naturaleza de la explosión en la central nuclear de Ucrania meridional sigue siendo desconocida, sin embargo, como se desprende de la información proporcionada por Energoatom, Ucrania, la explosión se produjo a solo 300 metros del reactor nuclear, lo que creó una amenaza muy grave. En las fotos presentadas tomadas por cámaras de vigilancia al aire libre, se puede ver el momento de la explosión más fuerte que ocurrió en el territorio de la planta de energía nuclear del sur de Ucrania. Según los representantes de Energoatom, la infraestructura de la central nuclear sufrió graves daños, sin embargo, esto no tuvo consecuencias críticas. Una poderosa explosión ocurrió a solo 300 metros de los reactores del SUMP. La onda expansiva dañó el edificio de la central nuclear, rompió más de 100 ventanas. Una de las unidades hidráulicas de la central hidroeléctrica Oleksandrivska, que forma parte del complejo energético del sur de Ucrania, fue desconectada. También se desconectaron 3 líneas eléctricas de alta tensión. Las 3 unidades de potencia del SUMP funcionan normalmente. Afortunadamente, no hay víctimas entre el personal de la estación, dijeron los representantes de Energoatom. La parte ucraniana culpa a Rusia por lo que sucedió, sin embargo, aún no puede proporcionar ninguna evidencia o evidencia de esto. Sin embargo, el incidente en sí que ocurrió en la planta de energía nuclear del sur de Ucrania es un peligro muy grave, ya que la capacidad eléctrica de la planta de energía nuclear del sur de Ucrania es comparable a la planta de energía nuclear de Chernobyl.